Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Estadística Computacional. En este vídeo vamos a ver qué es la distribución exponencial, cuál es su función de densidad y su función de distribución y alguna que otra propiedad. Por último, veremos un par de ejemplos relacionados con esta distribución. El documento que veis en pantalla podéis descargarlo en el link que aparece abajo. Como podéis ver, lo primero que he puesto en el documento es un poco de historia sobre la distribución exponencial. Lo más importante del primer párrafo es que la distribución exponencial es una distribución continua que se utiliza para modelar tiempos de espera para la ocurrencia de un cierto evento. En resumen, esta distribución va a ser útil para medir el tiempo entre dos eventos. La definición de esta distribución exponencial es esta que tenemos en el apartado 2. Si x es una variable aleatoria continua con una distribución exponencial de parámetro lambda, entonces lo vamos a escribir de esta forma que tenemos aquí, donde lambda obligatoriamente debe ser mayor que 0. Después encontramos la función de densidad de una variable aleatoria exponencial, que es esta fórmula que tenéis aquí, donde tanto x como lambda tienen que ser mayor que 0. Si seguimos, podemos encontrar la función de distribución. Recuerdo que la función de distribución se puede obtener integrando la función de densidad entre los límites que correspondan. Si integramos la función de densidad en condiciones, obtendremos la función de distribución, que es esta que tenemos aquí, donde, como ocurría en la función de densidad, tanto x como lambda son mayores que 0, con la diferencia de que x puede tomar el valor 0. Y ya pasamos a las propiedades. Si tenemos una variable aleatoria que se distribuye como una exponencial, entonces va a cumplir las siguientes propiedades. La media de esa variable aleatoria x va a ser 1 partido de lambda, donde recuerdo que lambda es el parámetro que define la distribución. Luego tendremos la varianza, que es simplemente 1 partido de lambda al cuadrado. Y por último tenemos una propiedad que es bastante importante, que se llama la propiedad de escala. Entonces, si nosotros tenemos una variable aleatoria que se distribuye como una exponencial de parámetro lambda y tenemos una constante c estrictamente mayor que 0, entonces la multiplicación de esa constante por la variable aleatoria va a seguir una exponencial lambda partido de c, donde lambda sigue siendo el parámetro de la variable aleatoria x, pero después lo tenemos que dividir entre la constante c. Y por último vamos a hablar un poco de las distribuciones relacionadas con la distribución exponencial. Hay muchísimas distribuciones relacionadas, pero yo he seleccionado solamente dos. Por un lado, si tenemos de x1 a xn variables aleatorias independientes, que esto es importante que sean independientes, tales que cada una de ellas sigue una distribución exponencial, entonces la suma de todas ellas va a seguir una distribución gamma, con parámetros n y lambda. Y después tenemos la otra distribución relacionada, que es la distribución de Poisson. El tiempo transcurrido entre dos sucesos consecutivos de una distribución de Poisson sigue una distribución exponencial. Esto es simplemente que va a haber dos eventos asociados a una distribución de Poisson y el tiempo que transcurre entre estos dos eventos va a seguir una distribución exponencial. Y ahora vamos a ver una serie de ejemplos / ejercicios para aplicar todos los conocimientos que acabamos de ver. El primer ejercicio nos habla de que el tiempo de reparación de unos ordenadores tiene una distribución exponencial de media 22 minutos. Calcula la probabilidad de que el tiempo de reparación sea menor a 15 minutos.
Lo primero que tenemos que hacer es definir la variable aleatoria, que en este caso la voy a llamar x y la voy a definir como el tiempo de reparación de unos ordenadores. Como nos hablan de que sigue una distribución exponencial de media 22 minutos, yo sé que la esperanza de una variable aleatoria x que sigue una distribución exponencial es 1 partido de lambda. Por tanto, voy a tener que lambda es igual a 1 partido de 22. Esto simplemente lo que tenéis que hacer para sacarlo es, la esperanza que nos dan es 22. Ahí vamos a ponerlo todo seguido. Sustituyo la esperanza por 22, que es la media. Y lo igualo a 1 partido de lambda. Si despejáis aquí, nos queda que lambda es igual a 1 partido de 22. Y ya habréis sacado el parámetro lambda. Por tanto, lo que vamos a tener es una variable aleatoria que sigue una exponencial de parámetro 1 partido de 22. Una vez que tenemos definida tanto la variable aleatoria como la distribución que sigue, pues lo único que tenemos que hacer es calcular la probabilidad que nos pedían. Nos piden la probabilidad de que el tiempo de reparación sea menor a 15 minutos. Por tanto, nuestra variable aleatoria x sea menor que 15. Y lo único que tengo que hacer es coger la función de distribución y sustituir los valores que tengo en la fórmula. Si sustituyo me queda esto que vamos a ver ahora mismo. Me quedaría esto. Si operamos ese resultado nos quedaría esto de aquí. Y si cogemos una calculadora y lo calculamos, resulta un valor de 0,4943. Como ya hemos calculado la probabilidad que nos pedían, pues vamos a continuar al segundo ejercicio. En este caso nos dicen, el periodo de vida de una lavadora tiene una distribución exponencial con un promedio, que es lo mismo que decir media, de fallo de 2 años. ¿Cuál es la probabilidad de que falle después de 3 años? Entonces, lo primero que habría que hacer es definir la variable aleatoria. Por tanto, x. ¿Cómo la vamos a definir? Pues la vamos a definir como el tiempo de vida de una lavadora. Y tenemos que hacer lo mismo de antes. Con lo mismo de antes me refiero a todo esto que hemos hecho de la esperanza para sacar el parámetro lambda, etc. Por tanto, tendremos que la esperanza de x es igual a 1 partido de lambda. Como la esperanza, que en este caso es el promedio, son 2 años, pues lo sustituyo y lo igualo a 1 partido de lambda. Despejo y obtengo que lambda es igual a 1 medio. Por tanto, mi variable aleatoria x va a seguir una exponencial de parámetro 1 medio. Así que, como ya tengo la variable aleatoria definida y la distribución que sigue también la tengo definida, pues podemos calcular la probabilidad que nos pide el enunciado. Nos pedía la probabilidad de que falle después de 3 años. Es decir, que el tiempo de vida de esa lavadora sea mayor a 3 años. Así que sería la probabilidad cuando x fuera mayor que 3. Recordar que esta probabilidad no puedo calcularla, que tengo que transformarla en 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 3. Y esta probabilidad sí que puedo calcularla. Como es una probabilidad acumulada, tengo que usar la función de distribución. Y sustituyendo los valores correspondientes en la función de distribución, obtengo esto de aquí. Si operáis todo esto, nos queda 1 menos 1 más la exponencial de menos 3 medios. Y esto es lo mismo que la exponencial de menos 3 medios.
y si calculamos esa exponencial nos queda un valor de 0,2231. Por tanto, la probabilidad de que la lavadora falle después de 3 años es de 0,22 aproximadamente. Continuamos al último ejemplo. Este ejercicio nos habla de que el tiempo que tarda un repartidor de comida en entregar el pedido sigue una distribución exponencial con media de 4 minutos. ¿Qué probabilidad hay de que el cliente deba esperar entre 1 y 3 minutos? Entonces, lo primero que debemos hacer, como hemos hecho en los ejemplos o ejercicios anteriores, sería definir la variable aleatoria. ¿Cómo vamos a definir esta variable aleatoria? Pues como el tiempo que tarda un repartidor de comida en entregar el pedido. Y ahora tenemos que definir o encontrar el parámetro lambda, como hemos hecho anteriormente. Por tanto, la esperanza de esta variable aleatoria x que sigue una distribución exponencial es 1 partido de lambda. Como nos dicen que tiene de media 4 minutos, pues sustituyo esa esperanza por 4. Y ahora tenemos esa lambda, que lo único que tenemos que hacer es despejar. Y por tanto nos queda lambda igual a 1/4. Entonces vamos a tener una exponencial de parámetro 1/4. Y ahora ya solo tenemos que calcular la probabilidad. Nos pedían una probabilidad de que el cliente deba esperar entre 1 y 3 minutos, por tanto 1 menor que x menor que 3. Tenéis que acordaros de que esta probabilidad así no se puede calcular, sino que tenemos que separarla en dos. Entonces, por un lado tendremos esta probabilidad y por el otro esta de aquí. Y ambas probabilidades son menores, por tanto, lo único que tendría que hacer es coger la función de distribución y sustituir. Por tanto, tendría por aquí 1 menos e elevado a menos 1/4, que es el parámetro lambda, por 3, menos 1 menos e elevado a menos 1/4 otra vez, que es el parámetro lambda, por 1. Vamos a ponerlo esto mejor, que se ve un poco mal. Menos 1/4 por 1. Si operáis esto, queda por un lado 0,5276 y por el otro 0,2212. Haciendo esa resta se obtiene un valor de 0,3064. Por tanto, la probabilidad de que el cliente tenga que esperar entre 1 y 3 minutos es de 0,30 aproximadamente. Espero que hayáis entendido los ejercicios, sobre todo el procedimiento de cada uno de ellos. Y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, podéis dejar un comentario. Además, si este vídeo te ha parecido útil, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales o por correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo.